Este es el tema número 3, jóvenes y señoritas. El título del tema, programas radiales, televisivos y su influencia en la sociedad. Aquí vamos a ver temas, tópicos acerca de lo que es la radio, la televisión, cuáles son sus características, qué particularidades tienen, cómo se realiza un programa de radio y televisión, ¿no? Y cuál es principalmente la influencia en la sociedad. Tenemos como inicio de práctica las imágenes que vemos en nuestra cartilla. Tenemos una actividad. Observemos las siguientes imágenes, ¿no? Después de haber observado esas imágenes, dice que respondamos las siguientes preguntas. ¿Existe alguna relación entre las fotos A1 y B1 y las fotos A2 y B2? Veamos. Esta sería la foto A1 y esta sería la foto B1. Entonces nos pregunta si hay una relación entre estas dos y también entre estas otras dos. Aquí podemos ver que hay en ambos se está haciendo uso de la televisión. Aquí se está grabando un programa de televisión educativo, en todo caso, y aquí una niña está viendo una pantalla de televisión. Suponemos que está estudiando, ¿no? En este caso también vemos que el medio de comunicación sería la radio, en este lado de las imágenes, y aquí el niño escuchando la radio y quizás aprendiendo desde la información que emite la radio. Esa sería la relación que tiene. A la siguiente pregunta, ¿te parecen importantes los medios de comunicación? Explícanos por qué. Ahora, esta es una pregunta personal, ¿no? La reflexión es muy personal. Siguiente pregunta, ¿crees que viendo cualquier programa televisivo o escuchando cualquier programa aprendes algo? La respuesta me parece que sí es afirmativa porque siempre aprendemos algo positivo y aprendemos algo negativo. Ahora, si nosotros sabemos seleccionar qué es positivo y qué es negativo, entonces sabemos desechar lo que nos están dando los programas televisivos o los programas de radio, o podemos aprender mejor de ellos. ¿Ya? La siguiente pregunta, ¿qué crees que hubiera sucedido en estos tiempos de pandemia con la educación si no existieran los medios de comunicación masiva? ¿Cuáles son esos medios de comunicación masiva tradicionales que aún se utilizan en los pueblos, en las comunidades, en aquellos sectores donde quizás no llegue el internet? ¿Cuáles son los tradicionales? La televisión y la radio. ¿Ya? Porque no solamente podemos pensar en nuestro contexto. Nosotros vivimos en la zona urbana, ¿no? Hay personas, familias que viven en zonas rurales y comunidades que quizás no llega el internet o no tienen los dispositivos necesarios para poder comunicarse a través de internet. Entonces, esta pregunta hay que analizarla bien para responderla. Bien, aquí ingresamos a la teoría. La televisión y la radio son medios masivos de comunicación. La televisión es un medio cuyo lenguaje principal es la imagen, ¿no? Y también podemos escuchar el audio que tienen esas imágenes. Esta suele ser dinámica, persuasiva e impactante. Eso es real, porque al ver nosotros una pantalla grande, una televisión grande, nos puede impactar, ¿no? Nos puede dinamizar, nos puede persuadir. Por otro lado, la radio es también un medio de comunicación en el que predomina la expresión oral y los recursos auditivos. Eso bien lo sabemos, ¿no? Los comunicadores sociales que trabajan en programas radiales y televisivos, antes de salir al aire, elaboran guiones, es decir, tienen sus guías, sus planificaciones que hacen junto a sus compañeros de trabajo para las diferentes rutinas que tienen en sus programas televisivos o en sus programas radiales. De tal manera que conductores y conductoras del programa pueden desenvolverse mejor y
controlar su tiempo para dar paso a la publicidad o propaganda que auspician sus programas. Entonces, hay una parte en estos programas televisivos y radiales, hay una parte donde el programa tiene su determinado tiempo y que también da paso a lo que es la publicidad y la propaganda en un determinado tiempo también, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que organizar, planificar en los guiones radiales y guiones televisivos. Esto para empezar, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que son los básicos, los que conocemos, los más conocidos en nuestro nivel son la televisión y la radio, se crearon como sistemas de información. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cambios tecnológicos, la era de la globalización y la modernización adquirieron las siguientes funciones que el mismo ser humano le ha dado o ha creado para estos medios de comunicación. ¿Cuáles son las funciones? Son tres: el de informar, entretener y educar. Se había dicho que estos sistemas de información, perdón, estos medios de comunicación se crearon como sistemas de información. La primera función, ¿no? Desde una perspectiva general, todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación pueden ser considerados como información. Por ejemplo, los noticieros, los programas deportivos, las revistas matutinas de miscelánea y otros. Es información sin dar lugar a que nosotros podamos decir que es una información buena o es una información mala, ¿no? O positiva o negativa. Ya dependiendo de nosotros, de nuestra preparación, vamos a poder identificar esta información, esta función que tienen los medios de comunicación. Otra función es el de entretener. La diversión y el entretenimiento son lo que mayormente ofrecen los canales de televisión y radio hoy en día. Por ejemplo, tenemos películas, programas musicales, revistas de cocina y entretenimiento, dibujos animados, programas humorísticos, etc. Estos programas están destinados a los niveles de público que ellos quieren llegar. Tenemos los programas humorísticos, que puede ser para gente adulta, puede ser para gente joven. Los dibujos animados, que también puede ingresar ahí la gente infantil, los adolescentes e incluso también los jóvenes. Programas musicales, y que estos programas son para entretener. Y nos dice aquí que mayormente ofrecen estos programas los canales de televisión y radio. Hay ciertos momentos en que quizás pueden tomar la función de informar, pero mayormente es el de entretener de estos medios de comunicación. ¿Y qué pasa con la función de educar? La tercera función. Los medios de comunicación también nos ofrecen alternativas culturales, didácticas y de análisis u orientación. Por ejemplo, algunos canales de televisión, algunos programas de radio transmiten documentales variados, ¿no? Documentales de ciencia, de biología, documentales de historia, también programas culturales, programas educativos para niños o jóvenes y otros. Entonces, en algunos canales dan esa facilidad para que los ciudadanos podamos educarnos de alguna manera. Aquí hablamos acerca del compromiso social. ¿Por qué se habla del compromiso social? Porque estos medios de comunicación masiva, que son la televisión y la radio, deben cumplir un compromiso social. ¿Por qué? Hacia la sociedad. Deben brindar algo bueno hacia la sociedad. Veamos qué dice. El compromiso social o responsabilidad social es un concepto referido a la obligación que recae
sobre un grupo de personas que conforman una sociedad de forma individual o grupal. Esa obligación puede ser con ellos mismos o con el resto de la sociedad. Entonces, es un concepto referido a la obligación que recae sobre un grupo de personas. Si estamos hablando de los medios de comunicación, entonces hay empresas que se forman, ¿no? Que se conforman, y estas personas forman esos grupos y tienen obligaciones para con la sociedad. Este término hace una valoración del efecto que acarrean las decisiones tomadas por el grupo. Esa valoración puede ser negativa o positiva, empero está en el marco de la ética, lo legal y otros ámbitos. Todos debemos asumir este compromiso para generar una cultura de paz. Y debe estar presente, sobre todo en los medios de comunicación, ya que simultáneamente llegan a miles o millones de personas con diversos mensajes. Es importante que los medios de comunicación sean objetivos e imparciales en su labor, ¿no? Que vean la realidad de manera objetiva y nos muestren la realidad a los espectadores de manera también objetiva, ¿no? Evitando caer en la difusión de mensajes intencionados que respondan a la línea ideológica de los propietarios o de quienes lo dirigen. Pero en este caso, hay muchas cosas que se puede poner en tela de juicio sobre nuestros medios de comunicación aquí en Bolivia, ¿no? Eso ya sería para análisis y reflexión en otra oportunidad. Pero, como les digo, hay que tener mucho tacto, hay que tener mucha información, hay que buscar la información verdadera, real, para que algunos medios de comunicación no sea que nos estén tergiversando la información o estén mostrando desde su punto de vista u otras cosas, ¿no? Cada ciudadano tiene que tener su propia formación, su propia preparación para poder distinguir entre lo bueno y lo malo de los informes, de la forma de comunicarnos de los medios de comunicación. Vamos a ver ahora lo que es la propaganda y la publicidad y su intencionalidad comunicativa. En los medios de comunicación podemos encontrar publicidad y propaganda, que quizás no hemos podido distinguir cuál es publicidad o cuál es propaganda, y tal vez lo conocemos o lo vemos como lo mismo, pero tienen sus diferencias. Vamos a ver cuáles son y sus intencionalidades, ¿no? Para su público. Tanto la publicidad como la propaganda presentan, promueven y divulgan un mensaje con el cual pretenden persuadir, producir una reacción o modificar una conducta. No obstante, la diferencia entre publicidad y propaganda está en el objetivo con que cada uno comunica su mensaje. Entonces, la publicidad y la propaganda promueven y divulgan un mensaje, para empezar, con el cual pretenden persuadir, producir una reacción o modificar una conducta. En segunda parte, ¿no? Promueven, divulgan un mensaje donde quieren persuadir, hacer reaccionar o modificar una conducta. ¿A quiénes? A todas las personas a las que va dirigida la propaganda, la publicidad. Y sabemos que son miles y millones, ¿no? Porque lo vemos a través de la televisión o escuchamos en la radio. ¿Cuáles son las diferencias? Dice que está en el objetivo con que cada una comunica su mensaje. ¿Cuál es el objetivo que quiere comunicar la publicidad? Tiene fines comerciales, dice, que busca promover productos o servicios con el objetivo de atraer a potenciales clientes o compradores. Promueve productos y servicios con el objetivo de atraer clientes o compradores y motivarlos a adquirir aquello la marca o la empresa vende u ofrece. La publicidad se vale de distintos métodos y canales para divulgar sus anuncios. Por lo general, intenta crear anuncios llamativos para impactar al público. Además, utiliza los medios de comunicación
tradicionales, ¿no? Tanto digitales como tradicionales y otras estrategias de promoción. Aquí en esta imagen se puede ver muchos nombres de marcas, de productos, ¿no? Entonces, la publicidad se encarga de eso, atraer a potenciales clientes y compradores y motivarlos, por supuesto, a adquirir aquello que la marca o empresa está vendiendo. La propaganda no tiene fines comerciales, es decir, no quiere vender. Su mensaje promueve fundamentalmente campañas de corte ideológico, político, doctrinario, religioso, educativo, de concientización y otros. Pretende generar un impacto en el público y modificar su conducta u opinión con relación a un determinado tema. Su finalidad real es atraer adeptos, seguidores para una causa, doctrina, creencia u opinión. Entonces, aquí en la propaganda no se vende nada, pero se promueve campañas de corte que pueden ser ideológicas, políticas, doctrinarias, religiosos, educativos, de concientización. Puede haber de todo, una variedad, ¿no? Que están promoviéndonos algo, pero no nos están incitando a que compremos algo, ¿no? Sino que podamos pensar en una determinada manera. Entonces dice, pretende generar un impacto en el público y modificar su conducta u opinión con relación a un determinado tema. Aquí no estamos hablando de un producto, estamos hablando de un determinado tema. Su finalidad real es atraer adeptos y seguidores. La transmisión puede ser lograda a través de ondas de radio, por redes de televisión, por cable, televisión satelital y otros medios. Estamos hablando de la publicidad y la propaganda, ¿no? Se puede transmitir por televisión, por cable, televisión satelital u otros medios que puede ser el internet a través de diferentes plataformas. Aquí tenemos un texto que hay que leer. ¿Sobre qué? Dice sobre la publicidad y sus inicios, del cual tenemos que responder estas preguntas, haciendo un análisis de reflexión sobre lo que fue en sus inicios, comparando para saber cómo es ahora. Otro tipo de programas de entretenimiento también es el documental. Aquí vamos a hablar del documental. Hemos hablado de la publicidad, de la propaganda, ahora el documental. Es en sentido estricto una representación audiovisual de la realidad. Esta realidad corresponde con el punto de vista del director, es decir, esa persona encargada de crear este documental. Por tanto, nunca podrá ser objetiva, pero sí es informativa. ¿Por qué no es objetiva? Porque el director, desde su punto de vista, está mostrando lo que ha hecho en sus investigaciones. Y tiene que ser informativa, porque el director es una persona preparada, por supuesto, y de repente es un comunicador y su función es informar sobre su investigación. La organización y estructura de imágenes y sonidos será lo que determine el tipo de documental. Les había comentado que tenemos documentales de lo que es la naturaleza, documentales de historia, documentales de sucesos, sucesos policiales, quizás documentales de fenómenos en la naturaleza, muchos tipos de documentales, ¿no? Y también tenemos fenómenos sociales. Ese es el documental. Ahora vamos a ver los géneros radiofónicos, ya viendo lo que es la radio. Los géneros periodísticos o informativos son aquellos que buscan informar, transmitir mensajes de importancia o contenidos que puedan resultar de interés para los escuchas. Entre estos tenemos reportajes, crónicas, últimas noticias, debates, entrevistas y entre otros. Y esto se puede ver en los programas radiales en determinados horarios, ¿no?
Ahora, me dirán que tal vez ya no se escucha radio, yo ya no escucho. La juventud, la niñez en esta década ya no escucha radio, pero hay personas mayores que todavía escuchan radio, ¿no? Y para esas personas mayores han ido creando este tipo de programas. Pero también tenemos a la juventud, ¿no? Que aún escucha radio. ¿Por qué? Porque quizás en su trabajo o quizás en su diario vivir, él trabaja de forma manual y de forma visual no podría estar viendo la televisión todo el tiempo, ¿no? Así que recurre a la radio, porque la radio especialmente es auditiva. Tenemos entonces los géneros periodísticos informativos y de entretenimiento, como les decía, ¿no? Para los jóvenes también ofrecen diversas ramas de programación no periodística, como la música, radionovelas y otros, que son de entretenimiento. Aquí podemos ver que también nos dice que hay guiones para programas radiales, o sea, una planificación que se hace para los programas radiales. Un guión de radio o radiofónico es una herramienta para realizar la planificación de un programa de radio, en el que se registran los audios que se utilizarán, como por ejemplo los efectos de sonido y los textos que leerá el radialista o la radialista. ¿Ya? Entonces es una planificación que hace el radialista para que se pueda realizar su programa radial. Y uno de esos elementos que utiliza para su planificación del programa radial, se utiliza también la cuña radial. ¿Qué es? Es un anuncio auditivo destinado a transmitir publicidad y propaganda. Ya sabemos cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda. Y en la radio se puede crear cuñas radiales con estos anuncios de publicidad o propaganda. Este es un ejemplo que nos dice, ¿no? Aquí habla de todos debemos identificar las señales tempranas de los maltratadores para prevenir la violencia en la familia. Aquí ya estamos hablando de algo de concientización. Por lo tanto, es una propaganda, no es publicidad, ¿no? El título ya nos dice. Identificar las señales tempranas de los maltratadores para prevenir la violencia en la familia. Entonces, hay ciertos audios que ellos graban para realizar esta cuña radial. Aquí tenemos una práctica. A ver qué nos dice. A manera de práctica, elabora tu propia cuña radial. Elige uno de estos temas. Uno de estos, no van a elegir los 4, solo uno. Y hacen como esta cuña radial. Les conviene hacer propaganda. Ahora, si ustedes son más hábiles, pueden hacer una publicidad. ¿Ya? Esto es como un audio. También tenemos otro tipo de formato que son las radionovelas. En estas décadas creo que no conozco una radionovela que sea popular o conocida en la radio o que sea actual, ¿no? Las radionovelas son historias narradas y dialogadas de modo dramático. Es decir, es como una novela que ustedes ven en televisión. Ustedes deben conocer la novela. Todos conocemos las novelas que se pueden ver en televisión. En este caso son narradas y dialogadas de modo dramático a través de audios. Se emiten en capítulos sucesivos. Este género radiofónico es considerado el antecesor de las novelas televisivas. Es decir, primero se han creado las radionovelas y después vinieron lo que son las novelas, cronológicamente hablando, ¿no?
Durante mucho tiempo tuvo gran acogida entre los oyentes por sus temáticas basadas en la realidad o en la fantasía. Este formato radial se caracteriza por el uso de estrategias narrativas que permiten atrapar al oyente con la trama de la historia. Estas estrategias narrativas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque como no se ve, no se puede tener imágenes de lo que de la historia narrada, entonces las estrategias narrativas tienen que ser bien impactantes para que permitan atrapar al oyente con la trama de la historia. Recurre al juego de voces entre los personajes. Recurre también a la ambientación, recurre al silencio, que puede ser también una estrategia, a efectos de sonido, música, descripciones físicas de personajes y lugares, al manejo de un lenguaje cotidiano y coloquial, entre otros, ¿no? Es decir, ese manejo del lenguaje que pueda ser conocido, que pueda ser familiarizado con el que está oyendo. Estos elementos hacen que el público se implique emocionalmente con lo que le sucede en la historia. Ahí ya se está implicando, se está familiarizando con lo que sucede en la historia, con los personajes incluso. Las temáticas de estas series radiales giran en torno al amor, exaltando la pasión y los sentimientos en cada transmisión. Lo atractivo de las radionovelas es que el oyente activa la imaginación generando una visualización propia del relato. Es muy interesante, si ustedes tienen la oportunidad de escuchar una radionovela, ya lo podemos encontrar en YouTube. Es muy interesante porque solamente se puede oír y hace que nuestra mente haga esas recreaciones de imágenes a través de lo que nos hacen oír, ¿no? Lo que están hablando, lo que están produciendo, están utilizando las estrategias narrativas. Las primeras radionovelas que se crearon: Calimán, El hombre increíble, No serás un extraño, Manuela, son muy interesantes. Si ustedes pueden buscarlo en YouTube, lo van a encontrar. ¿Cuáles son las características de la radionovela? El contenido de la radionovela se basa en una novela, tiene que haber algo narrado, alguna historia. También se transmite por radio y es decir, es audible. El recurso principal de expresión es la narración. Hay un narrador y hay personajes que actúan, pero de manera auditiva. Se recurre principalmente a la fonética para expresar los recursos de la novela. Se compone de un principio, conflicto y desenlace, ¿no? Como un cuento, como una novela. Esas son las características. En la radio también encontramos lo que son los programas radiales. Un programa radial es una transmisión radiofónica que se realiza con cierta periodicidad en un horario establecido. Está orientado a un público predeterminado, pues aborda temáticas definidas con anterioridad. Por ejemplo, un noticiero, un programa deportivo, un programa musical y otros. Entonces, es una transmisión radiofónica que se realiza con cierta periodicidad y un horario establecido. Puede ser ese programa que se transmite cada día. En el caso de los noticieros, sí salen cada día. Los deportivos puede ser semanal. El musical puede ser todos los días y en determinado horario establecido, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de guión de programa radial, es decir, una planificación, como se ha ido planificando para que se pueda transmitir ese programa. Tipo de programa: radio revista. Objetivo: el público estimado son los niños y jóvenes. Contenido del programa: el programa está orientado a educar, entretener y tomar previsiones frente al COVID-19. Nombre del programa: frecuencia índigo cristal. Tiempo de duración: 20 minutos. Días de transmisión: lunes, miércoles y viernes.
desde las 15 horas a las 15:20. Locutores, 2 locutores. Aquí están 2 comunicadores. Esta es un guión de programa radial. Les estoy leyendo, les estoy explicando porque ustedes van a crear su propio guión. Este cuadro que se ve acá, ahí se van describiendo los eventos que se van a realizar, el tiempo y los responsables y el detalle que tienen para poder organizarse. Aquí, por ejemplo, descripción del evento, 3 segundos de música. Detalle, patchouli, tu tristeza, es decir, la música que se va a escuchar en esos 3 segundos. Responsable, el locutor 1. En el 2 dice identificación del programa. Audio de acompañamiento, locutor 1. Aquí ya va a hablar entonces el locutor, ¿no? Para ver cómo se identifica o quizás dice el título del programa, algo por ahí. Luego tenemos aquí, entran los locutores. ¿Qué es lo que van a hacer? Saludan a la audiencia y presentan la rutina del programa de ese día. ¿Quiénes son los responsables? Locutores 1 y 2. Y así sucesivamente van desarrollando en este cuadro su guión radial. Aquí empezamos lo que son las actividades de valoración. Sabemos que las actividades de valoración son personales, son reflexivas, son analíticas. ¿Ya? Entonces las respuestas también tienen que ser muy personales y que sean respuestas razonables, ¿no? No infantiles. Y en las actividades de producción, ¿qué es lo que se va a hacer? Llegó la hora de escribir. Imagina que eres una comunicadora o un comunicador social y tienes que preparar un programa radial. ¿Sobre qué te gustaría que tratase tu programa? Esa es la primera idea que tienes que tener. Sobre qué temática o qué gusto, qué hobby te gustaría que tenga tu programa. Elaboremos un breve guión del programa radial sobre un tema de tu preferencia y presentémoslo en la clase. Esto lo van a presentar escrito en su deber. El guión radial de programa radial. Primero la idea de qué se va a tratar tu programa. Luego escriben el guión de programa radial. Pueden ser 1 o 2 locutores o incluso 1. La idea es que tengan que hacer este cuadro. Primeramente esto, ¿no? Desde acá, tipo de programa, objetivo, contenido, nombre del programa, tiempo y realizar este guión. Esa es la actividad de producción. Entonces, para esto tenemos que tener mucha creatividad o también podemos guiarnos con un programa de radio o quizás de televisión que nosotros vemos y hacemos algo similar. Aquí acabamos el tema número 3, jóvenes y señoritas. El realizar las actividades es muy importante, las actividades de inicio, desarrollo, valoración y producción, porque saben que tienen su puntaje.